Durante siglos, la figura de Jesús ha sido envuelta en una densa neblina de símbolos, interpretaciones y dogmas. Pero, ¿y si todo lo que nos han contado ha sido apenas un reflejo distorsionado de una verdad mucho más vasta, mucho más humana, mucho más divina? Este relato no pretende imponer certezas, sino abrir grietas. Grietas por las que la luz de otra posibilidad se filtra. Todo comenzó con una carta. Inesperada, enigmática. Quien la firmaba decía ser el segundo piloto. Al principio, pensé que se trataba de una broma. Pero la forma en que describía ciertos detalles, datos que solo 2 personas en el mundo conocían, derribó mi escepticismo como un castillo de naipes. Entonces vino la llamada. Su voz sonaba lejana, como si atravesara océanos, y tal vez también el tiempo. Me pidió que viajara a Noruega. Allí, según sus palabras, me esperaba algo que cambiaría mi forma de ver a Jesús para siempre. Viajamos. Blanca, mi compañera, accedió con dudas. No fue fácil. Nos acompañó otra pareja. Pero no se trataba de un viaje turístico. Era una búsqueda. En medio de aquellos paisajes fríos y majestuosos, se produjo el primer encuentro. Breve, casi irreal. Me entregó un pendrive. Su contenido, desconcertante. Registros, experiencias, visiones sobre una etapa desconocida de la vida de Jesús. Su juventud, sus años de exploración antes de su ministerio. Relatos de viajes por tierras lejanas, Alejandría, Anatolia, Persia, incluso India. Lugares donde dejó huellas invisibles, donde su sabiduría floreció en silencio, lejos del ojo vigilante de Roma. Pero lo más desconcertante vino después. Otro mensaje. Otro encuentro. Otro viaje a Noruega. Esta vez, el objeto entregado era conocido como el Rayo Negro. Una recopilación de vivencias espirituales, contactos, milagros silenciados y decisiones cruciales que Jesús tomó antes de pronunciar su primer sermón. En este archivo, Jesús no era una figura lejana e inalcanzable, sino un hombre profundamente consciente de su origen, caminando entre los hombres no para ser adorado, sino para recordarles quiénes eran. Muchos pasajes bíblicos, según este testimonio, fueron manipulados. No por odio, sino por estrategia. La frase «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia» jamás fue pronunciada por Jesús. El término iglesia ni siquiera existía en su lengua materna, el arameo. Fue un injerto tardío, añadido décadas después, cuando el movimiento espiritual comenzó a institucionalizarse. Lo que era un mensaje de libertad, se transformó en estructura. Lo que era un camino, se volvió jerarquía. Jesús nunca quiso fundar una institución. No designó sucesores ni mandó edificar templos. Su reino no era de este mundo, y su enseñanza apuntaba al interior del ser humano, no a las columnas de piedra. La religión lo elevó a un pedestal inalcanzable. Pero en realidad, Jesús caminaba descalzo entre la gente, lloraba, reía, se cansaba, se equivocaba. Era un hombre con acceso a lo divino, no un Dios disfrazado de hombre. Incluso la fecha de su nacimiento es una construcción simbólica. Según los registros que recibí, Jesús nació durante la estación seca, entre agosto y septiembre. Celebrar la Navidad en diciembre fue una estrategia de la Iglesia primitiva para superponer el nacimiento del Cristo sobre antiguas fiestas solares como la del Sol Invictus o la celebración babilónica del solsticio. Era más fácil conquistar almas si se respetaban sus festividades, aunque bajo otros nombres. En uno de los pasajes más impactantes de los documentos, se describe una curación masiva. Jesús no tocó a nadie, no pronunció palabras mágicas. Simplemente estaba. Su presencia bastó. Más de 600 personas enfermas se reunieron en un pequeño poblado tras escuchar sobre su fama como sanador.
Y allí ocurrió algo extraordinario. Muchos recobraron la salud al instante, como si una vibración invisible hubiera atravesado el aire. No fue un espectáculo, sino un acto de pura compasión. Pero no todo lo que se cuenta en los evangelios es exacto. Algunas historias fueron sueños convertidos en dogmas. El episodio de Jesús caminando sobre el agua, por ejemplo, parece haber sido el resultado de una visión onírica de Pedro, quien padecía sonambulismo. Durante una travesía por el lago Tiberíades, Pedro cayó dormido en la barca y soñó que Jesús venía hacia él, caminando sobre las olas. Al despertar, confundido por la intensidad del sueño, lo relató como si hubiera sido real. Marcos, su acompañante, lo escribió así. Y con el tiempo, el relato se convirtió en milagro. ¿Y la resurrección? Sí, sucedió. Pero no como la narran. No fue al tercer día, sino antes. Jesús resucitó con un cuerpo transformado, luminoso, casi translúcido. No era carne como la conocemos, sino otra forma de materia, más sutil. Se apareció 19 veces en distintos lugares, a distintas personas. En Alejandría, en Sidón, en zonas remotas de lo que hoy es Líbano. Una de sus apariciones más impactantes ocurrió frente a más de 500 personas en una playa, pero en los evangelios apenas se menciona con 2 líneas. ¿Por qué ocultar algo así? El episodio de la transfiguración también encierra claves. Jesús no se transfiguró por un milagro repentino. Fue un momento de revelación voluntaria. Escogió a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, no por favoritismo, sino por su capacidad de soportar lo inexplicable. En lo alto de la montaña, mientras un joven del grupo ofrecía comida a unos metros, Jesús se iluminó desde dentro. Su rostro brilló, su cuerpo emanaba luz, y junto a él aparecieron 2 figuras, que no eran Elías ni Moisés, sino otras conciencias de esferas superiores. Y entonces viene la gran herejía para muchos. Jesús no nació de una virgen. María y José eran una pareja real, con vida íntima, como cualquier otra. La idea de la concepción inmaculada fue incorporada en el siglo I por un papa que, según algunos registros, padecía de episodios psicóticos. Biológicamente, si Jesús hubiera nacido del Espíritu Santo sin un componente genético masculino, habría sido una mujer. No hay escapatoria cromosómica para eso. El verdadero origen de Jesús, según los archivos del Rayo Negro, trasciende lo humano. Él no era un ser de este universo en el sentido estricto. Su conciencia provenía de otra dimensión, de uno de los 7 grandes superuniversos que constituyen el cosmos. En una ocasión, para intentar explicarlo, dibujó sobre la arena 7 círculos concéntricos, con un punto luminoso en el centro. Aquel punto era el paraíso, el eje inmóvil de toda creación. Desde allí, las conciencias descendían, y hacia allí debían regresar. Jesús había venido no a salvarnos, sino a recordarnos el camino. No necesitas creerme. Solo necesitas mirar hacia adentro y preguntarte, ¿y si todo esto fuera cierto? Nos enseñaron a temer la muerte como si fuera una interrupción brusca, como si todo se apagara de golpe. Pero, ¿y si fuera exactamente lo contrario? ¿Y si al morir, en realidad, despertamos? He leído cientos de relatos, testimonios, experiencias. He escuchado a personas que, en el último aliento de su vida, describen una sala de tránsito, una especie de antesala luminosa donde el cuerpo ya no pesa, donde uno puede moldear su forma según el recuerdo más bello de sí mismo. Allí, la identidad se vuelve maleable, y el alma, tras soltarse de su envoltorio físico, comienza un viaje que no tiene que ver con el tiempo, sino con la comprensión. Porque después de esta vida, no hay descanso inmediato. No. Hay una reconfiguración. Una especie de limpieza del alma.
Todo lo que fuimos, nuestros traumas, apegos, vicios, incluso las ideas que dimos por ciertas, son analizados. Y no por un Dios en un trono, sino por nosotros mismos. Hay quienes dicen que revivimos todo lo que hicimos sentir a los demás, en carne propia. ¿Imaginas eso? Algunos llaman a ese proceso purgatorio, otros reencarnación. Yo lo llamo reajuste. No es un castigo, es una oportunidad. Porque nadie entra al reino del Espíritu sin antes haber convertido su oscuridad en luz. Nadie se convierte en creador si aún no ha aprendido a no destruir. ¿Y qué hay después? Después del reajuste, algunos describen una presencia luminosa, como un sol que no quema, una conciencia que todo lo abarca. Allí no hay cuerpos, no hay nombres, no hay hambre ni deseo. Solo propósito. Y cuando ese propósito es comprendido, te dan una elección. Puedes fundirte con esa fuente o ser enviado a crear. Sí, crear. Universos, realidades, dimensiones. Como si todo este ciclo de vida, muerte y renacimiento fuera solo una escuela para formar dioses. Y no estoy hablando de metáforas. Los textos antiguos, aquellos que deberían haber sido faros de sabiduría, fueron manipulados como piezas en un tablero de control. Lo que alguna vez fueron enseñanzas luminosas, terminaron disfrazadas con símbolos crípticos, castigos eternos y figuras autoritarias que infunden temor en lugar de despertar. Se sustituyó la verdad por rituales, y la conexión con lo divino fue secuestrada por estructuras de poder. Jesús de Nazaret, ese nombre que el tiempo convirtió en dogma, no vino a fundar templos ni religiones. No vino a exigir obediencia ni levantar altares en su nombre. Su misión era otra, más silenciosa, más radical. Vino a recordarnos que dentro de cada ser humano habita una chispa divina. Un fragmento del todo. El mismo aliento creador que da forma a galaxias, también mora en nosotros. Pero esa verdad era peligrosa. No lo entendieron. No podían comprender que un simple hombre, vestido con humildad, caminando entre pescadores y enfermos, estuviera hablando de la posibilidad de despertar. Lo traicionaron. Lo encerraron entre muros de piedra, lo colgaron en cruces doradas y lo convirtieron en símbolo de obediencia, no de libertad. Hasta su propia familia esperaba de él un Mesías a su imagen. Un líder político, un guerrero que derrocara imperios. Pero él no empuñó espadas, elevó conciencias. No conquistó reinos, iluminó mentes. Y por eso fue temido, rechazado, silenciado. Porque el verdadero poder no necesita tronos. Se manifiesta en la expansión de la conciencia. Y como si eso no fuera suficiente, otro de los grandes misterios fue distorsionado. El tiempo. Nos dijeron que si viajas al pasado y cambias algo, destruyes el futuro. Nos llenaron de miedo con la idea de un destino fijo, como si la vida fuera una línea escrita en piedra. Falso. El futuro no es una flecha que avanza. Es un abanico infinito de posibilidades que se despliegan a cada instante. No es un lugar al que se llega, es una creación en movimiento. Una consecuencia viva del presente. Jesús lo sabía. Y como todo sabio auténtico, lo enseñó con una sencillez desarmante. Les pidió a sus discípulos que se sentaran, que esperaran la llegada del futuro. Horas después, se levantó, los miró con serenidad y dijo, ¿ven? No vino. El futuro no llega. El futuro se construye desde el ahora. Con una sola frase, desmontó siglos de ansiedad, culpa y dependencia. Porque al enseñarnos que el futuro nace de cada decisión consciente, nos devolvió el poder que nos habían arrebatado. Pero esa enseñanza no convenía. No servía a los intereses de los imperios, ni a los guardianes de la fe institucionalizada. Había que fabricar un salvador útil, una figura de obediencia, un mártir que justificara guerras,
cruzadas, inquisiciones. Había que usar su nombre para levantar templos bañados en oro, mientras las almas se hundían en ignorancia. Lo que era libertad fue convertido en sistema. Lo que era conciencia, se volvió estructura. Y lo que era amor, se convirtió en dogma. Las religiones no nacieron siempre de la espiritualidad. Algunas fueron sembradas por inteligencias no humanas. ¿Te parece una locura? Quizás. Pero investigo el fenómeno ovni desde hace casi 5 décadas. Y las piezas encajan. Nubes que hablaban, columnas de fuego que guiaban al pueblo, truenos que dictaban leyes. No eran milagros. Eran encuentros. ¿Moisés en la cima del monte recibiendo los mandamientos entre humo y estruendos? ¿O fue contacto con una civilización avanzada? Y si la Torá, el Nuevo Testamento y el Corán fueron, en parte, programaciones entregadas por seres que no eran dioses, pero sí ingenieros cósmicos? No digo que todo sea mentira, pero sí que hemos interpretado muchas cosas al pie de la letra, cuando eran claves simbólicas. En estos años he documentado más de 1000 tipos distintos de entidades no humanas. No todas son benévolas. Algunas solo observan. Otras nos guían. Y muchas simplemente nos estudian. Pero todas, absolutamente todas, tienen algo en común. No interfieren con el destino colectivo. Porque saben que cada civilización debe recorrer su propio camino, aunque sea doloroso. Y sí, ha habido guerras. Cientos de millones de muertos. Genocidios. Y nadie vino a detenerlo. Porque interferir es romper el aprendizaje. Es como ayudar a una oruga a salir del capullo antes de tiempo. No volará nunca. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el ahora. Este instante. Esta conciencia. Porque si algo he aprendido es que el futuro es una trampa. Una ilusión fabricada por sistemas que quieren venderte la promesa de que mañana serás feliz. Si compras, si trabajas, si obedeces. Pero la verdad es que no hay mañana. Solo hay este momento. Aquí. Ahora. Donde se decide todo. ¿Y después de la muerte? No hay palabras. No hay metáforas suficientes. Solo puedo decirte que lo que te espera es tan vasto, tan sublime, tan inesperado, que todas las religiones juntas no logran ni rozarlo. Mi consejo es este: no esperes. No pospongas. Vive con propósito. Cuestiona todo. Y sobre todo, recuerda quién eres. No lo que te dijeron que fueras, no lo que la sociedad espera, sino lo que en lo más profundo, ya sabes que eres. Luz con forma de ser humano.